tributario, tema número 1. Vamos a hablar acerca de lo que es el derecho tributario en Venezuela. El derecho tributario es una rama del derecho general que abarca lo que es la parte de los tributos. Dentro de los tributos vamos a encontrar una clasificación que tenemos, está todo lo que es la parte de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ustedes dirán, pero ¿por qué nosotros tenemos que pagar impuestos? Nuestra Carta Magna establece, la Constitución Nacional, establece que toda persona que genera ingresos aquí dentro del país debe colaborar con los gastos públicos. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado se va a idear una forma a través de su carácter de impuestos, de su carácter de Estado, de implementar, legislar, normar a través de las leyes especiales, a través de la Constitución, a través de la jerarquía de las normas que nosotros tenemos, la manera de que las personas, todos los que viven acá o que generan algún tipo de renta, contribuyen con los gastos del Estado. En este orden de ideas, nosotros nos vamos a encontrar que los ingresos tributarios van a ser una amplia gama que el Estado venezolano va a contar para poder satisfacer los gastos públicos, ¿sí? Los gastos que van a abarcar una cantidad de prestaciones de servicios. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano no puede abastecerse él solo. Entonces, para poder prestarle un servicio a la comunidad, él tiene que tener una cantidad de ingresos. Y mediante de cuál es la forma que ellos van a obtener esos ingresos, a través de la legislación, ¿okay? A través de la, de la implementación de normas, decretos, reglamentos, ¿sí? Donde establezca una cantidad de normas que vayan a obligar a la persona, o sea que esté domiciliada, residenciada o no, pero que haya producido algún tipo de renta en el país durante el ejercicio económico, de contribuir con los gastos públicos. ¿Okay? Muchas veces nosotros tenemos la concepción de que el ingreso nosotros lo vamos a obtener como Estado, lo obtenemos desde un punto de vista coercitivo, ¿sí? Entonces, para ello se hace una rama del derecho tributario donde se hace, con la colaboración se crea un instituto donde él se va a prever que él vaya a recaudar los fondos nacionales, como es el caso del CENIO. Entonces, este órgano, para poder cumplir con sus obligaciones, ¿qué hace? Se hace acompañar de la policía o de órganos militares, ¿verdad? Como resguardo nacional, ¿para qué? Para ayudar a desenvolver a los fiscales en el desempeño de sus funciones, que es la verificación de que la persona, el contribuyente o el sujeto que está obligado, sea responsable, haya cumplido con sus obligaciones tributarias. ¿Okay? Nosotros vamos a encontrar que dentro del derecho tributario vamos a ver una parte constitucional. Nosotros debemos tener en cuenta que una persona no debe pensar de que los impuestos son algo aleatorio o son algo no pensado o son algo no. Es algo impuesto por el Estado venezolano, ¿okay? En su carácter de imperio. Entonces, él establece a través de la Constitución Nacional un artículo donde dice, bueno, nosotros debemos pedirle a la población que colabore con los gastos públicos. Y esa manera va a ser a través de qué, bueno, a través del pago de impuestos, a través del pago de tasas o de contribuciones especiales. Todo esto son una gama de clasificación que abarca lo que es la parte de los tributos. También tenemos la parte del derecho sustancial material. Estas son unas normas que van a estudiar las obligaciones tributarias. ¿Qué es una obligación tributaria? Bueno, cuando un sujeto, ¿sí? Que es el sujeto activo,
Él establece las normas como el Estado venezolano. Dice, bueno, yo voy a legislar en materia de impuestos sobre la renta, voy a legislar en materia de impuestos sobre el valor agregado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a hacer una carretera y yo voy a cobrar una especie de derogación allí, una tasa. Entonces, unas contribuciones especiales, vamos a ayudar a capacitar a la población y vamos a cobrar una tarifa. Todas esas contribuciones que se van a recaudar a nivel nacional, eh, ¿quiénes la va a elaborar? ¿Quiénes son las que van a desarrollar una actividad? ¿Quiénes son a los cuales se les va a revisar, a los cuales se les va a supervisar lo que están haciendo económicamente porque están generando una renta al sujeto pasivo? Entonces, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo nace una obligación tributaria, ¿ok? Y esas obligaciones tributarias, ¿a qué van encaminadas? A ver si se produce una base imponible. Y dentro de la base imponible, nosotros vamos a ver si hay alguna manera de medir ese objeto, de cuantificar esa base y poderla determinar. Bueno, ya se dio el hecho imponible, ya nace una obligación tributaria, hay una base cuántica, entonces vamos a llevar una tarifa y de las tarifas vamos a hacer que las personas paguen X cantidad. Entonces, toda esa cantidad de normas, toda esa cantidad de obligaciones, toda esa cantidad de vinculidad, de obligaciones que nacen o que surgen entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, vienen a estar vista con la lupa del derecho sustancial, el derecho material. ¿Okay? También tenemos el derecho penal. La persona incurrió, el contribuyente, incurre en una falta, entonces, ¿qué hace? Se genera una sanción, ya sea de carácter pecuniario o de repente hasta tiene que tener responsabilidad de cárcel. Entonces, todo eso lo va a ver el derecho penal. Y el derecho procesal, o sea, cómo nos vamos a desenvolver nosotros si yo estoy como contribuyente y yo me siento que están vulnerando mis derechos porque el acta fiscal está de una manera, por decirlo, me están revisando unos periodos que no corresponden, que están prescritos o el monto que ellos están determinando no es. Entonces yo necesito un proceso que alguien me oriente qué es lo que yo debo hacer, qué recursos debo yo anteponer ante la administración tributaria y a dónde se deben interponer, cuánto es el lapso del tiempo que yo puedo interponer ese recurso. Y si eso no me prospera, ¿a dónde puedo yo apelar? Entonces, ¿qué instancia superior al CENIA yo puedo recurrir? ¿Para qué? Para poder defenderme como contribuyente. Entonces, todo eso lo abarca el derecho procesal. ¿Okay? Como les decíamos, hay una clasificación de los tributos. Ellos se clasifican en impuestos, tasas y contribución. El impuesto, como su nombre lo indica, lo pagamos absolutamente todos. Es algo que está impuesto. Lo que pasa es que el impuesto a veces se paga de una manera directa y a veces se paga de una manera indirecta. El directa, bueno, de la manera directa es que a usted, llámese como se llame, sea una persona natural o una persona jurídica, ¿sí? Usted debe pagar. ¿Por qué? Porque usted está generando renta. A menos que usted no generó renta, pero usted lo demuestre ante la administración tributaria, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando ya usted no genera renta, usted lo demuestra, usted tiene obligaciones de hacer, de dar no, porque usted no está obligado a pagar. ¿Por qué? Porque usted tuvo cerrado el establecimiento durante un periodo de tiempo y usted estuvo haciendo sus declaraciones de IVA en cero, usted le participó en la administración tributaria, que usted no iba a operar de periodo tal al periodo tal. Sin embargo, cuando la persona sí genera renta, entonces es directamente ella la que va a contribuir con una cantidad de dinero tarifado de acuerdo a lo que está establecido en la norma y eso es lo que tiene que pagar. Entonces, eso se llaman impuestos directos. Pero el impuesto indirecto es aquel que yo no estoy produciendo la renta, sino que yo estoy vendiendo un producto X y le coloco una alícuota. Entonces resulta ser que yo como vendedor no pago ese impuesto, sino que lo va a pagar es la persona, el comprador. Entonces es un impuesto indirecto. Yo se lo estoy trasladando a la persona que va a comprar el producto, no así en caso del impuesto sobre la renta.
que el impuesto sobre la renta, a diferencia del impuesto al valor agregado, es un impuesto directo porque va directamente a la persona que está trayendo la renta, que está generando la renta. ¿Ok? Ahora sí, perdón, ¿qué es una contribución para fiscal? Bueno, ya las contribuciones para fiscales son aquellos, por ejemplo, que se norman, se establecieron para un caso, un colegio de profesionales, para el buen desempeño de ese colegio profesional, eso es una contribución para fiscal. Pero también una tasa, por ejemplo, es cuando un particular va a pagar por un servicio que le presta el Estado de Venezuela. Entonces, para poder prestar eso, pues el Estado exige que tienen que pagar una tasa, el contribuyente tiene que pagar una tasa. ¿Okay? Entonces tenemos dos sujetos en la obligación tributaria, el sujeto activo y el sujeto pasivo por un lado y el sujeto activo por el otro. El sujeto activo, ¿quién va a ser? Siempre va a ser el Fisco Nacional, llámese CENIA, llámese, ¿verdad? Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el Instituto Autónomo, es un instituto autónomo que se encarga de recaudar los ingresos del Estado. Y el sujeto pasivo, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser directamente el contribuyente, va a ser el responsable, va a ser el agente de retención o va a ser el agente de percepción. Todos ellos, esta gama de personas que les acabo de mencionar, son los que figuran como sujetos pasivos. Ok. Todo eso está ¿dónde? En la Constitución Nacional. Nosotros tenemos un nivel de jerarquía piramidal. Entonces nosotros tenemos en la cúspide de todo el triángulo de las obligaciones de la norma que establecen las obligaciones tributarias, lo primero que nosotros vamos a conseguir es la Constitución Nacional. Nosotros no vamos a, como contribuyentes, vamos a decir que bueno, que lamentablemente a mí no me van a cobrar un impuesto porque no, sí se le puede cobrar porque está determinado, está establecido en la norma constitucional. A su vez, si el Estado le da por firmar convenios, tratados, una cantidad de cosas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona se tiene que sujetar a qué? A esa cantidad de normas. ¿Por qué? Porque son un convenio, algo que el Estado pudo firmar, un convenio internacional. Entonces, eso lo obliga al contribuyente a que declare, a que pague. A su vez, no solamente está en la Constitución Nacional, los acuerdos internacionales que puede firmar el gobierno con otros organismos, con otros países, pero también cuando ya establece un código, como por ejemplo el Código Orgánico Tributario, como está las leyes especiales, la Ley General de Aduanas, y de ahí para abajo todo lo que sean las leyes, reglamentos, providencias, ¿verdad? Entonces, toda esa cantidad de normativas obligan al sujeto pasivo a que tiene que ponerse, ¿verdad?, online con las obligaciones. Entonces, tiene que leer todas las cantidades de normativas que hay para el caso de alguna duda, alguna fiscalización, algún inconveniente, ¿verdad? Ellos puedan tranquilamente decir, no, ustedes, yo tengo que defenderme. Bueno, ¿a través de qué? Entonces usted nombra las normativas que están vigentes y que usted considera que le favorece. Entonces hay normas subconstitucionales y hay normas sublegales. ¿Ok? Nosotros una norma que rija a nivel de constitución que es competencia nacional, nosotros no la podemos aplicar en competencia estatal o en competencia municipal. Cada uno tiene que tener su normativa. Por ejemplo, los municipios tienen su ordenanza, que lo hace, ¿verdad?, el síndico procurador, junto con todo lo que son los legisladores de allí, del municipio, pero lo que es a nivel de nacional, pues ya hay otros entes que se encargan de establecer ese tipo de normativa. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué podemos nosotros decir en cuanto a los impuestos? Los impuestos son generales. ¿Todo el mundo paga impuestos? Claro, todo el mundo paga impuestos.
porque el impuesto, por ejemplo, el caso del impuesto sobre la renta, es un impuesto que lo paga absolutamente todo aquel que genera renta. Si usted está dentro del supuesto, usted tiene que contribuir con los impuestos. ¿Okay? El impuesto sobre la renta, por ejemplo, es un impuesto que nosotros vamos a encontrar eh, que es un impuesto progresivo. Otras de las características que tienen los impuestos que son progresivos, en el caso del impuesto sobre la renta, ¿verdad? A mayor usted tener más ingresos, mientras más gana, usted debería pagar más, porque eso va acorde a su capacidad contributiva. En cambio el IVA, no, el IVA es para todo el mundo. Independientemente, usted paga una alícuota de IVA por un televisor, por un electrodoméstico, etcétera, por una cantidad de cosas que usted dice, pero no, no, sí, eso está establecido en la norma y usted tiene que pagar esa cantidad de alícuota establecida. Pero a su vez nosotros podemos decir, ¿los impuestos son legales? Sí, también los impuestos son legales. Esas son características que tienen los impuestos. Son legales, están establecidos en una norma, son progresivos, quien más gana, el que tiene que pagar más, ¿sí? Y a su vez, todo esto genera, todo este preámbulo es para que para llegar a otro concepto, que es la obligación tributaria. Como les dije anteriormente, la obligación tributaria va a ser como un vínculo que nace entre un acreedor y un deudor. ¿Okay? Ellos dos, como sujetos, se enfrentan, se encuentran, este generó algo que es competencia de este otro verificar. Entonces allí, en ese momento, nace que el sujeto pasivo le revise al sujeto activo sus actividades contables. Si usted generó renta, usted está obligado a presentar esto, de esta forma, no como el contribuyente piensa que debe hacerlo, sino dentro de estándares, dentro de tiempos, dentro de formatos que tienen que ser llevados a cabo conforme a lo que establezcan los decretos, leyes, resoluciones y reformas. ¿Ok? Entonces, esta obligación tributaria nace porque resulta ser que se ha dado un hecho imponible, ¿sí? Nació un hecho imponible. La persona hizo algo que está establecido en la ley especial y entonces eso origina una obligación. Un ejemplo práctico de la vida cotidiana. Se tuvo un bebé, bueno, ese nacimiento de ese feto, de ese niño, ¿qué es lo que hace? Produce obligaciones tributarias para los padres. Entonces empieza la manutención, empieza el cuidado, ¿ok? Igualmente, si usted hace algo que está tipificado en la norma, entonces, ¿qué es lo que nace? Una obligación tributaria. ¿Por qué? Porque se está verificando el nacimiento de un hecho imponible. Ahora, el hecho imponible debemos que cuantificar, ¿ok? Debemos cuantificarlo, como habíamos dicho anteriormente, que la obligación tributaria está establecida en nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? Nuestra Carta Magna. Entonces ya cuando nace esa obligación, a raíz de un hecho imponible que se suscitó, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora debemos cuantificar, aparece otro término, que es la base imponible. ¿Por qué? Porque la obligación, ajá, tú me tienes que dar, pero ¿cuánto me vas a dar? Tú tienes que pagar, ajá, pero ¿cuánto vas a pagar? Entonces todo eso se tiene que establecer. Vamos a ver qué cantidad de dinero fue tu renta, menos tus gastos, tus deducciones, lo que pueda establecer la ley. Ah, bueno, sobre este pedazo es la base imponible. Entonces vamos a llevarlo a las tarifas correspondientes, en el caso del impuesto sobre la renta, para poder que tú pagues una cantidad que está grabada. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Ustedes me dirán, ¿quiénes son los que conforman la obligación? Bueno, está un sujeto activo, ¿sí? Que siempre va a ser el Estado. Está un sujeto pasivo o un tercero. De repente yo caí
como contador en una empresa, yo soy responsable. Yo no soy el contribuyente directamente, pero soy la persona responsable de los pagos, de hacer los pagos, responsable de hacer las relaciones, ¿sí? Contables, tributarias, responsable de que eso se entregue al banco, responsable de que eso, las retenciones se hagan dentro de las fechas correspondientes. Entonces, esa situación, ¿qué es lo que sucede? Eso me da a mí la cualidad de responsable ante el Fisco Nacional. Está el objeto también, ese es otro elemento de la obligación tributaria, que es la prestación pecuniaria equivalente, eventualmente puede ser en especie, pero por lo general siempre es en dinero. ¿Okay? Ese es el objeto de estudio de la obligación tributaria. Entonces, el objeto de la obligación tributaria consiste en dar la prestación que tiene derecho a percibir el Estado cuando dicho deber nace, es decir, cuando el sujeto pasivo realiza el hecho generador del impuesto. Entonces ahí nace. Si usted está haciendo algo que está contemplado en la norma, pues ya nació esa obligación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El hecho imponible viene detrás de esa obligación. ¿Pero por qué yo tengo que pagar impuestos? Porque, bueno, porque se suscitó el hecho imponible. Entonces, el hecho imponible es aquel que es el objeto estudio de la administración tributaria. Se sienta uno a verificar, a determinar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuál fue el hecho imponible? Bueno, hubo venta de carros, hubo venta de... y no se declararon, y se vendieron 100 carros y se pagaron 5, el impuesto era de una tasa de 10 y resulta ser que se declaró el 5%, el impuesto era una cantidad de bolívares 50 y resulta ser que no se pagó en el momento, no se enteró en el banco. O sea, todos estos hechos imponibles se estudian y es a través de ellos que se determina si la persona incurrió en una sanción o no incurrió en una sanción. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, el hecho imponible juega un papel muy importante, primordial, en el nacimiento de la obligación tributaria, ¿okay? Puesto que al realizarse el supuesto jurídico, inmediatamente se convierte en un hecho generador de impuestos. ¿Cuál es la base gravable? Entonces, es ya cuando nace la obligación tributaria, se realiza el hecho imponible y entonces surge la necesidad de determinar, como les expliqué anteriormente, la cuantía, cuánto es el quantum sobre el cual se va a aplicar las tarifas, sobre el cual se va a aplicar la cantidad que debemos pagarle al Fisco Nacional. Debemos enterarle al CNEA a través de los formatos electrónicos disponibles, ¿ok? ¿Cómo se determina la obligación tributaria? Bueno, se constata que en verdad se ha cometido un hecho imponible y entonces lo que es la parte del CNA está encargado de verificar, de constatar que en verdad se realizó ese hecho imponible. Entonces, se precisa la deuda y la cantidad líquida sobre la cual va a recaer las tarifas correspondientes. ¿Okay? La obligación tributaria, ¿quién la puede asumir? El contribuyente mismo, por supuesto. La primera fase, ¿quién es el que asume? El que asume es el contribuyente, porque él hace un proceso de autodeterminación. Tiene sus libros contables, dice A menos B da C, va a sus formularios electrónicos, declara
impuesto sobre la renta, declara su declaración de IVA y lo hace, ¿verdad? A bona fide en una primera instancia. Y la administración tributaria en una primera instancia, como hemos dicho, él cree en lo que está declarando el contribuyente, pero resulta ser que no es totalmente confiable y vemos, nos vamos a nuestro sistema como señal y vemos allí en las pantallas, a través de los estados de cuenta, otra situación muy diferente a como me lo está planteando el contribuyente. Entonces allí ya deja de ser la determinación una autoliquidación y entonces pasa a ser una determinación por parte de la administración tributaria, que es una autoridad fiscal donde dice no, lo que me está presentando el contribuyente no es cierto. Entonces, ¿quiénes son los encargados de establecer la obligación tributaria? Como hemos dicho, sujeto pasivo en primera instancia, el responsable también. Porque yo como presidente de la empresa no tengo tiempo, no estoy capacitado para eso, no son mis funciones, yo le estoy pagando a un contador o administrador que me haga el trabajo contable allí, entonces directamente pues yo no lo hago, entonces le designo eso, entonces el responsable, el contador administrador también, ¿no? Aquel que puede determinar la obligación tributaria, el cuánto. Entonces está el pasivo, el sujeto pasivo puede ser el contribuyente directamente o el responsable. Y la tercera opción, como yo le decía anteriormente, la administración tributaria. Se sentó ahí de oficio, en su oficinita, sin salir de allá, de la oficina, con sus estados de cuenta, con lo del banco, con lo de los sistemas informáticos de la administración. Él determina que lo que se declaró en realidad no es eso, es otra cosa. Entonces ahí vemos quiénes son los responsables, determinan la obligación tributaria. Ahora, cuando nace la obligación tributaria, se puede extinguir. Cuando nace esa obligación de pagar, porque se generó el hecho imponible. Sí, claro, eso se extingue. Pero ¿cómo se va a extinguir? Cuando tú pagues como contribuyente, ¿ok? Porque hasta que tú no canceles, eso está así en stand-by. Ahí hay un derecho a favor del fisco nacional que tiene derecho a reclamarlo. Esa es una manera de extinguir la obligación tributaria a través del pago. Pero hay otras maneras que establece el Código Orgánico Tributario, entre esas cuales podemos nosotros mencionar el sistema de la compensación. Eso es cuando el deudor y el acreedor se enfrentan, ¿sí? Resulta ser que yo como sujeto pasivo pagué de más. Entonces, yo tengo derecho, ¿verdad? ¿A qué? A compensarme esa cantidad pagada de más allí en los impuestos que a mí me correspondan, pero por supuesto tienen que ser líquidos y exigibles, tienen que ser verificables, porque si no la administración no me lo reconoce. Otra forma es que nosotros vamos a extinguir la obligación tributaria a través de la confusión. O sea, se confundió el deudor, de repente ahora es acreedor y el acreedor ahora es deudor. Un ejemplo típico, una herencia yacente. La persona falleció, el causante no tiene persona que le reclame los derechos y ahora el patrimonio sobre el cual se generó una cantidad de impuestos ya no es del contribuyente, no es de la familia, no hay familia, la deuda ya no es de nadie, sino ya pasa a ser del Estado. Entonces hay una confusión. Después que él era acreedor, ahora pasa a ser el deudor. ¿Qué hago yo con esa deuda? ¿Okay? ¿Qué hago yo con ese patrimonio? Ahora pasa al Estado venezolano. Ya también es otra forma de extinguir la obligación. Tenemos otras modalidades. Tenemos la remisión cuando resulta ser que por un decreto de ley especial temporal, no va a ser siempre muy esporádico, me condonan a mí las deudas. ¿Sí? Entonces, puede ser que sea en la totalidad del impuesto, puede ser que sea un porcentaje del impuesto, puede ser que me exoneren no solamente el impuesto, sino también me exoneran los accesorios, ¿verdad? Las multas, los intereses y todo eso. Otra forma que se extingue la obligación tributaria, ya no, tú no me debes, yo no te debo nada, estamos al día, puede ser a través de la declaratoria de incobrabilidad. Ya la administración hizo lo que tenía que hacer, la persona se fue,
no se sabe, se cerró la empresa, tiene 5 o 10 años, se ha hecho, como dice, la cacería, podemos decir, y la persona se desapareció, la empresa no hay forma, se la tragó la tierra, bueno, entonces ya no se puede cobrar, se hace incobrable, entonces ya se acabó la obligación tributaria. También podríamos decirlo a través de la prescripción. La prescripción es otra forma. Pasaron los años que establece el Código Orgánico Tributario y ya no hay manera de cobrar eso porque ya la deuda tiene muchos años, tiene 10, 20, 15 años. Entonces ya eso es archivo muerto de la Administración Tributaria, ya no hay manera de cobrar. Entonces, la Administración Tributaria posee una cantidad de funciones, que para ello tenemos nosotros la ley especial del SENIO, donde me dice cuáles son las funciones del SENIO. Bueno, determinar todo el mundo de conceptos que estoy explicándoles a ustedes, ¿sí? Es una obligación tributaria, cómo lo podemos determinar, cuáles son los que, si eso genera, el hecho imponible generó un impuesto que tiene que pagar, una multa, unas sanciones, intereses moratorios, ¿sí? Ellos tienen que velar por el cumplimiento de las normas para poder recaudar los ingresos que son necesarios para que el Estado venezolano pueda cumplir con sus funciones, ¿ok? Eh, Esperemos que durante este tiempo nosotros hayamos podido aclarar un poco, mi persona haya podido aclarar un poco acerca de algunos términos que son necesarios conocer en esta materia y que nosotros estamos empezando a hacer una introducción de lo que es el mundo tributario para aquellos que están comenzando la carrera de contaduría pública. Mi nombre es Virginia Rivas. Eh, espero que les haya sido de su agrado mi participación durante estos minutos de compartir con ustedes el conocimiento. Todo este material, muchachos, queridos estudiantes, están en la plataforma. Ustedes van a ver después este video y pueden ver el material de apoyo. Esperemos que haya sido de su agrado y cualquier cosa, pues estamos acá a la orden en el DIESIC. Podemos nosotros contactarnos a través de la plataforma, de mensaje, yo con mucho gusto les voy a responder. Y bueno, agradecida por la atención. Espero que ustedes también, si tienen alguna duda, me lo participen o si tienen alguna eh, corrección o algún aporte que hacer a la materia, pues estaré agradecida de que ustedes, contar con ustedes en esa fe. Feliz tarde.